Muy buenos días con todos. Somos estudiantes de diferentes carreras de la Universidad César Vallejo y el día de hoy queremos compartir con ustedes un reportaje inspirado en el cuento Los Kainas, del reconocido autor César Vallejo, una obra que nos revela el lado más profundo y perturbador de la condición humana. En este relato viajamos al silencioso pueblo de Caina, un lugar donde la realidad y la locura comienzan a confundirse. Ahí encontramos a Luis Urquizo, un hombre que poco a poco pierde el control de sus percepciones hasta ver el mundo completamente distorsionado. Su conducta extravagante, su forma de hablar agitada y sus reacciones desproporcionadas convierten su vida en un reflejo de miedo, desorden y alucinación. Pero Vallejo va más allá del caso individual. Nos muestra también cómo su familia se ve atrapada en esa misma oscuridad mental, creyéndose animales, actuando impulsivamente y reflejando un deterioro emocional que impacta en todo el pueblo. Esta situación nos invita a reflexionar sobre cómo el aislamiento, la falta de apoyo, la estimación y la desesperación pueden desgastar a una persona hasta romperla por completo. En este reportaje analizaremos cómo la mente humana, cuando se ve afectada por el miedo, el delirio o la presión social, pueden llevar a un individuo a un punto de no retorno. A través de la lectura de este cuento, entendemos que los Kainas no solo representan seres misteriosos, sino también las sombras internas que pueden dominar a cualquier ser humano. El cuento Los Kainas de César Vallejo representa la decadencia moral del ser humano, cuando pierde su sentido racional y ético. El autor utiliza habitantes del pueblo Kaina para evidenciar cómo el hombre puede convertir su vida en un estado casi animal, guiado solo por un instinto y la indiferencia social. Los Kainas no es solo un cuento de horror psicológico, es también una crítica a la indiferencia de la sociedad frente a quienes sufren y son considerados diferentes. Con su estilo intenso y simbólico, Vallejo logra transmitirnos una sensación de angustia, invitándonos a cuestionar los límites entre la razón y la locura. Muy buenas noches, soy Fabián Ignacio Suárez Juárez de la carrera de Enfermería del segundo ciclo. A continuación nos acompaña la licenciada en Psicología Talía Juárez Salazar, la cual nos dará su punto de vista sobre Luis Urquijo en el cuento Los Kainas y cómo esta problemática viene afectando a muchas personas hoy en día. Licenciada, bienvenida. A continuación le formularé algunas preguntas. Como primera pregunta tenemos: ¿cómo podemos relacionar la enfermedad de Luis Urquijo con los problemas de salud mental que actualmente muchas personas viven en silencio? Bien. Primeramente, gracias Fabián por la invitación. Respecto a la pregunta que me has planteado, ¿cómo yo relaciono lo de Luis Urquizo ante este tema? Esto se deriva a que actualmente existe aún lo que la carencia en detección temprana ante un problema, ante un trastorno mental. No existe aquella detención temprana, no existe aquella psicoeducación, no existe aquel apoyo, no existe aquel apoyo ya sea también por parte de la sociedad donde tú habitas, donde tú vives, donde supuestamente tienes aquel respaldo, aquella ayuda. Ya hablamos también de instituciones públicas, aún no existe ese apoyo, ese dominio, que digamos. Bien. Como segunda pregunta tenemos: en el cuento la gente se burla o se escandaliza. ¿Usted cree que hoy en día sigue existiendo esta misma estigma a quienes sufren trastornos mentales? Sí, la verdad que sí. Si bien es cierto, no voy a generalizar, hay redes, hay publicidad que ayuda a limitar, a promover, sobre todo a fomentar que no se dé aquella discriminación, aquel apoyo que necesitan, en este caso las personas que tienen trastornos mentales, donde deben acudir, que se les indica incluso los puntos clave donde tienen que acudir, los números a donde llamar, cómo identificar una persona. Pero pese a esa publicidad, pese a todo eso que se generaliza para poder ayudar a las personas,
aún existen aquellas personas que dentro de la publicidad tratan de estigmatizar, en este caso, las personas, haciéndoles entender que todavía hay personas que tienen que estar bien presentadas para poder ser aceptadas, sin saber cómo una persona viene de adentro. O muchas veces por los mismos comentarios o por las burlas que reciben dentro de las redes sociales. Para muchos es risa, es un momento de diversión y todo, pero no saben y no han entendido y sobre todo no comprenden cómo la otra persona lo está tomando. En ese momento aquella persona puede sonreír, puede responder de una manera sarcástica o graciosa, pero no sabe en un momento de soledad que eso le va a afectar y eso va a generalizar lo que es un problema, ya que sea a la larga o a temprano que se va a dar. Ya hablamos de muchos casos y sobre todo los principales hablamos de depresión, ansiedad, suicidio, que los casos que verdaderamente están alarmando hoy en día en la sociedad. Muy buena respuesta. Bien, como última interrogante tenemos: ¿de qué manera el juicio de la comunidad en los Kainas se parece a la presión social que hoy presentan en redes sociales, en la misma comunidad o en la escuela? Como lo acabo de mencionar, las redes se están utilizando para muchas cosas. Tienen sus beneficios y a la vez tienen sus contras, ¿ok? Y cuando hablo de contras, hablo que en este caso las personas, ante comentarios, ante burlas, incluso hasta imágenes o como le llaman algunos stickers o cualquier otra imagen que se pueda presentar, es utilizado como un tono de burla. Y eso generaliza más el tema de el poco apoyo para las personas que requieren aquello, un abrazo, un soporte emocional, una palabra positiva. Tú no estás esto, tú no eres esto, al contrario, recibe lo contrario. ¿Qué pasa aquí? Ante esto, la misma sociedad, las mismas redes públicas hacen que la persona no tenga un buen sostenimiento. Y en la escuela, ¿qué sucede en la escuela? En la escuela ya actualmente, desde el más pequeño hasta el más grande, ya reciben comentarios o burlas, incluso daños físicos, donde a la larga aquellas personas que van percibiendo esto desde temprana edad le causan lo que son problemas, y hablamos de un abanico de problemas de trastornos mentales. Bien, muchas gracias. Como último tenemos... ¿cuál es su punto de vista mediante a todo esto que hemos estado hablando? Verdaderamente hablar de trastornos mentales es un abanico de muchas cosas. ¿Por qué? Porque si hablamos de trastornos mentales, hablamos que ahorita tenemos hasta el más pequeño hasta el más grande. No hay una edad, no hay un género que identifique que es tal vez hombres son más o mujeres son menos o viceversa. No. Ahorita esto ya se ha generalizado. ¿Y por qué? Porque verdaderamente aún no existe el suficiente apoyo por parte de las instituciones públicas, por parte de nosotros mismos como sociedad, como humanos que somos. No existe ese apoyo verdaderamente, no existe esa psicoeducación, porque debe haber un mundo, debe haber un espacio, deben haber puntos donde nos psicoeduquemos para saber qué es un problema, qué es un trastorno mental, cómo ayudar a una persona, cómo identificar, a dónde acudir, cuáles son los puntos o los establecimientos de que debemos acudir si pasamos esto desde el más grande hasta el más pequeño, cuál es su intervención, cuál es el tratamiento. No existe aquel conocimiento por parte de todos, y se entiende pues porque aún no está presente. Pero este tema, como te repito, es muy amplio, pero se ha vinculado mucho el tema de tu participación con esto, y es un gran apoyo el que realices y el que analices este mensaje de lo que es trastornos mentales, para que la nueva generación vaya entendiendo que un comentario, una burla, una imagen puede generar a la larga un problema que se puede convertir en un silencio para siempre. Muchas gracias. Quiero agradecer de manera muy especial a nuestro experto por habernos acompañado en esta entrevista sobre el cuento Los Kainas. Agradecemos mucho que haya tenido la disposición y el tiempo para responder las preguntas y ayudarnos a comprender mejor esta historia. Sus explicaciones fueron muy claras y nos permitieron entender aspectos que tal vez leyendo por nuestra cuenta no hubiéramos notado.
Gracias a sus comentarios pudimos conocer mejor el sentido del cuento, la manera en que los personajes representan el sufrimiento, la memoria y la identidad, y cómo este relato refleja la vida y las costumbres de los kainas. También quiero resaltar la paciencia con la que nos respondió y la forma tan sencilla en la que explicó cada punto. Esto nos ayuda bastante a enriquecer nuestro reportaje, a tener más seguridad en lo que íbamos trabajando y a mirar el cuento desde una perspectiva más profunda y humana. En nombre de todo el grupo, quiero darle un agradecimiento sincero por acompañarnos, por guiarnos y por compartir sus conocimientos con nosotros. Su participación ha sido realmente valiosa y nos ha permitido entender mucho mejor el mensaje del cuento. Para finalizar, el cuento Los Kainas del escritor César Vallejo nos deja una gran reflexión profunda sobre la importancia de la humanidad y la empatía. A través de esta historia hemos podido comprender cómo la indiferencia social y el abandono pueden llevar a las personas a situaciones extremas, donde la violencia y la locura se convierten en el resultado de un sufrimiento no atendido. Esta obra nos invita a mirar más allá de lo superficial y asimismo a reconocer que quienes son vistos como diferentes muchas veces solo necesitan comprensión y apoyo. Por ello, Los Kainas no es solo un relato de terror, sino también una crítica de falta a la sensibilidad humana. En conclusión, el mensaje de Vallejo sigue vigente. Una sociedad que no cuida a los más vulnerables termina creando sus propios monstruos. Depende de nosotros el promover valores como la empatía, la solidaridad y el respeto para contribuir a una convivencia más humana y más justa. Muchas gracias.